Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que veníamos hablando de la definición de estadística, de los objetivos de la estadística, que son la descriptiva, la inferencial. Luego vimos que la definición de por sí y los objetivos de la estadística, tanto la descriptiva como la inferencial, hace referencia a variables, porque hay que medirlas, y entonces nos centramos en los diferentes tipos de variables que hay, sobre todo los que nosotros vamos a trabajar, con los que nos vamos a encontrar en nuestras investigaciones, que son las cuantitativas y las cualitativas, pero cada una de ellas tiene una división, que son las continuas, que son las que permiten ser fraccionadas, admiten decimales, para hacerlo un poco más claro, y las discretas, que son números enteros que no aceptan fraccionamiento, número de hijos, cuando nosotros solicitamos la edad en años cumplidos, por ejemplo, la antigüedad en años cumplidos, etcétera. Eso va a depender un poco del investigador y del fenómeno que esté estudiando, porque yo puedo tener una variable continua y convertirla en discreta o a la inversa, ¿no? Y luego tenemos las variables cualitativas, que nos encontramos con dos tipos, las dicotómicas, que tienen dos opciones, los casos más típicos pues son que si el verdadero o falso, el cierto, el incierto, el entregó no entregó, en fin. Y las categorías, los que tienen más de dos categorías, el estado civil, decía, la afiliación política, ¿qué otra cosa pudiera? Las carreras de estudio en una universidad. Tenemos medicina, tenemos educación, ingeniería, y dentro de ingeniería, pues mecánica, eléctrica, civil, etcétera, ¿no? Avanzamos entonces con esta conversación, y esas variables tienen unos niveles de medición a los cuales no debemos perder de vista, porque son fundamentales. Estos niveles de medición, como están viendo, vienen desde 1956. Quien prácticamente se le debe esta división, esta clasificación, es a Siegel. Y bueno, y se ha mantenido y se seguirá manteniendo, porque obviamente que ha sido de una utilidad extraordinaria. Entonces tenemos el nivel de las variables, tienen unos niveles de medición, algunos lo llaman escalas, ¿no? Pero ese nivel de medición son el nominal, el ordinal, el intervalo y el de razón. El nominal digamos que es el nivel más elemental de las variables, porque solamente se pueden clasificar. Por ejemplo, si tenemos hombres y mujeres, nosotros allí no podemos sacar un promedio, porque nos da, por ejemplo, suponga que codificamos con 1 la mujer y con 2 el hombre, o a la inversa. Entonces tenemos, si sumamos, tenemos 1 más 2, 3. 3 entre 2 da 1,5. ¿A qué corresponde 1,5? A esto que viene ahora surgiendo, este otro nuevo criterio con relación al género. Bueno, pero eso no está establecido, ¿no? O por ejemplo, tenemos católicos, tenemos protestantes, tenemos judíos. Sumamos eso y dividimos entre un determinado número y me da un valor de 3,8, que es a qué corresponde, a los católicos, a los protestantes, a los judíos. No tiene sentido las operaciones matemáticas, la algebraica, perdón. Entonces, ¿qué podemos sacar de allí en una variable de nivel de medición, en una variable con nivel de medición nominal? Bueno, podemos contar cuántas mujeres hay, cuántos católicos hay, cuántos protestantes hay. Podemos obtener el porcentaje. Hay un porcentaje de mujeres de tanto, un porcentaje de hombres, un porcentaje de adventistas, y podemos obtener lo que se denomina modo o moda, lo que está de moda, ¿no? En un grupo de personas de diferentes nacionalidades inclusive. Bueno, pues, ¿cuál va a ser la moda? Aquel grupo de personas de una determinada nacionalidad donde hay más. Y cuando queremos hacer un estudio ya un poco más avanzado, digamos como por ejemplo asociar esas variables, se utiliza lo que se denomina el chi cuadrado. Allí la x2, el 2 está arriba, es un exponente, es un índice que lleva
el chi cuadrado. Bueno, entonces fíjense ustedes que ya cuando nosotros logramos detectar cuál es el nivel de medición de la variable, ya tenemos clara la idea cuál es el tipo de estadística, cuál es la técnica estadística que podemos utilizar. En el caso del ordinal, la ordinal, como su nombre lo indica, es orden, ¿ok? Por ejemplo, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. En el caso de las clasificaciones en el sector universitario del personal docente, tienes el instructor, el asistente, el agregado, el asociado y el titular. Entonces son categorías. En el caso de media, del bachillerato, de media diversificada, pues tienes el docente 1, el 2, el 3 hasta el 6. En el caso de los militares también hay allí unos rangos. Entonces, pero allí tampoco podemos hacer sumas y restas y multiplicación, porque, bueno, vamos a suponer, tenemos un profesor que es de la categoría asistente, vamos a suponer que ese es el 2, y tenemos el agregado que es el 3. Entonces 3 menos 2 me da 1, 1 es el instructor, eso no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Entonces, pero sí podemos determinar cuántos están, cuántos son de asociados, cuántos son instructores, cuántos son agregados, qué porcentaje están, pero también podemos obtener la mediana. ¿Y qué es la mediana? La mediana es aquel valor por encima del cual se encuentra el 50% de los casos, y por debajo obviamente está el otro 50%. Y esa distribución de datos que tenemos allí también la podemos partir, y la podemos partir en 100 partes, en 4 partes, en 5 partes, en 10 partes. Si la partimos en 5 se denominan quintiles, si la partimos en 4 se denominan cuartiles, si la partimos en 100 serían percentiles, si la partimos en 10 serían deciles. Entonces el percentil 25 es el punto por debajo del cual se encuentra el 25% de los casos. El percentil 75 pues viene a ser el cuartil 3 también, que indica que ese punto, por debajo de ese punto está el 75% de los casos. Y allí podemos también buscar asociación entre esas variables ordinales. Pero ¿qué técnica estadística utilizo para eso? Bueno, puedes utilizar Spearman y puedes utilizar Kendall, entre otras, pero son las más utilizadas. Entonces, fíjese, si usted está su trabajo tiene una variable que es de nivel de medición ordinal, pues bueno, ya usted sabe qué técnicas estadísticas puede utilizar. Ahora viene el nivel de medición más alto, obviamente, que contempla el nivel de medición, incluye nominal y ordinal. El ordinal incluye el nominal. Entonces, el de intervalo incluye el nominal, el ordinal. Y esto es una medida, o sea, una variable que tiene distancias iguales, pero que su cero es arbitrario. Voy a intentar hacerme entender con esto de un cero arbitrario. Fíjense, vamos a suponer, estamos en marzo, y vamos a suponer que a fines de este mes vamos a hacer un estudio sobre la inflación en el Distrito Capital. ¿Ok? Entonces vamos a tomar a diciembre como mes base. Y ese mes base le vamos a colocar 0. Y entonces averiguamos cómo estuvo los costos de la comida, por ejemplo, en enero, en febrero y a fines de marzo. Pero ¿quiere decir que en diciembre no hubo inflación? Claro que sí la hubo, lo que pasa es que estamos partiendo y allí le estamos colocando un 0. Ese es un 0 arbitrario. Pero veamos otro 0. Vamos a suponer que usted tiene un kiosco. Y durante el mes de enero y febrero usted no tuvo ganancia. Ese es un 0 real. No hubo ganancia. Entonces, ahí cuando estamos en ese caso, esa es la escala de razón. Entonces, las dos miden distancias, ¿ok? La distancia que hay de un punto a otro, pero la diferencia es el 0, que en el intervalo el 0 es arbitrario y el de razón, el 0 es real.
recuerdo yo que antes la ley de educación tenía la escala, tenía el valor 0, como si en realidad la gente tenía 0 inteligencia, tenía 0 conocimiento en lo que le estaban averiguando, y eso es mentira. Afortunadamente, después, bueno, en las discusiones y las cuestiones entendieron que no podía partir de 0, porque estamos hablando de rendimiento. Entonces, ahí no hay un cero absoluto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos con una variable que está en un nivel de medición de intervalo de razón, nosotros podemos obtener la media, la desviación típica, la varianza, la correlación de Spearman, la correlación de Pearson, la correlación multivariada, es regresión múltiple, el coeficiente de variación, el análisis de varianza de un factor conocido como ANOVA, el ANCOVA, que es el análisis de covarianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estos niveles de medición son de suma importancia para nosotros porque nos van a ayudar a tener una idea de cuáles son las técnicas estadísticas que vamos a utilizar al nosotros reconocer primero qué tipo de variable tenemos, si es cualitativa o es cuantitativa, y si es cuantitativa, qué nivel de medición tiene.